Continuando con el tema de dinámica lineal, vamos a revisar algunos ejercicios adicionales para este capítulo. Problema 5. Determina la fuerza de reacción entre los bloques A y B de masa 6 kilogramos y 4 kilogramos respectivamente. La superficie sobre la que se mueven los objetos es completamente lisa. Considere fuerza 1 igual a 60 newtons, fuerza 2 igual a 40 newtons y un ángulo θ igual a 30 grados. Entonces tenemos el gráfico de dicho problema, tenemos dos fuerzas que están actuando en forma contraria sobre dos objetos que están en contacto. Una de las fuerzas está con con un ángulo de inclinación. Para la solución vamos a analizar los cuerpos de forma independiente. Para el cuerpo A hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje X, que para nosotros por convención va a ser el eje horizontal. La fuerza X, ¿qué fuerzas está interviniendo? Está interviniendo la fuerza 1 hacia la derecha y además está interviniendo una fuerza normal o una fuerza de reacción entre los cuerpos A y B, que es la fuerza producida por el contacto y la reacción que ofrece el cuerpo B al movimiento de A. Eso nos da la equivalencia a la masa de A por su aceleración. Cabe destacar también que debido a que la superficie sobre la que se mueven los objetos es completamente lisa, nosotros no consideramos aquí la fuerza de fricción. Para el cuerpo B hacemos lo mismo. Hacia la derecha está actuando la fuerza normal o la fuerza de reacción, en este caso la que ofrece el cuerpo A en oposición al movimiento de B, menos la fuerza 2 por coseno de 30. Como estamos haciendo el análisis en el eje horizontal, es importante que los vectores de las fuerzas, los vectores fuerza, estén orientados sobre dicho eje. Por tanto, debemos proyectar esta fuerza 2 en el eje horizontal, como con el coseno del ángulo de 30 grados. Y eso va a ser igual a la masa de B por su aceleración. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso las incógnitas vienen a ser la reacción de la fuerza de interacción entre ambos cuerpos y la aceleración de este sistema. Si nosotros reemplazamos los datos, vamos a tener estas ecuaciones de esta forma y podemos sumar estas dos ecuaciones para que se elimine la fuerza de reacción y simplemente quedarnos con el valor de la aceleración. Trabajando este sistema, nosotros vamos a tener los siguientes resultados. La fuerza de interacción es igual a 44.8 newtons y la aceleración es igual a 2.54 metros por segundo al cuadrado. Entonces nuestra respuesta viene a ser este primer valor, ¿no? Porque es lo que nos pedía. La fuerza de reacción entre los bloques A y B. Este problema es un problema que ya se había revisado previamente en clases. Un problema sobre un bloque que se desplaza sobre un plano inclinado. El bloque se mueve debido a la fuerza producida por el peso, ya que el peso se descompone, en este caso, en los dos ejes que nosotros estamos asumiendo, un eje X inclinado y un eje Y inclinado. Entonces este peso que actúa de forma vertical se va a descomponer en ambos ejes y cuando se descomponga en el eje X, esa fuerza va a ser la que produzca el movimiento. Obviamente va a estar contrarrestada con la fuerza de fricción entre el bloque y la superficie. Planteamos una ecuación de sumatoria de fuerzas donde está actuando en el eje X el peso descompuesto en el eje X y la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. En el eje Y vamos a tener la reacción normal. En este caso sí es necesario asumir una reacción normal para el bloque. En el anterior caso no era necesario. ¿Por qué? Porque la superficie era completamente lisa y no existía fricción. Este valor de la normal nos va a permitir hallar el valor de la fuerza de fricción. Como podemos ver aquí, de la segunda ecuación podemos despejar el valor de la normal, que es igual al peso por el coseno de θ. Peso, recordemos que es masa por gravedad. Y aquí viene lo que les decía, que la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento, está en función de
eh, la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, que es mu. Entonces la equivalencia de la fuerza de fricción es igual a mu por la normal. Reemplazando esos datos vamos a tener esta ecuación. Recordemos que peso es masa por gravedad menos masa por gravedad seno de tita igual a masa por aceleración. Podemos reemplazar la segunda ecuación en la primera para hallar el valor de la normal. Vamos a tener masa por gravedad seno de tita menos mu por masa por gravedad coseno de tita igual a masa por aceleración. Aquí lo que hemos hecho es cambiar los signos. Este negativo lo hemos puesto como positivo y este positivo como negativo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos percatado que para la ecuación inicial que teníamos aquí, mu por la normal, que representa la fricción, es positivo. Recordemos que el sentido de los signos nos da una indicación de hacia qué lugar se está desplazando o hacia qué lugar está actuando la aceleración del cuerpo. En este caso, como la fricción era positiva, nosotros estamos asumiendo que el bloque estaba acelerando hacia arriba, pero en realidad, por lógica, nosotros vamos a entender que el bloque se va a ir desplazando hacia abajo. La única fuerza que está actuando para su desplazamiento es el peso, y la fricción es una fuerza de oposición al movimiento, pero en realidad o debería quedarse quieto el objeto o debería desplazarse lentamente hacia abajo. Entonces es por esa razón que hemos cambiado el signo aquí y ya hemos colocado que masa por gravedad seno de tita, que viene del peso, es positivo, es decir que el cuerpo va a desplazarse en ese sentido, hacia abajo. Entonces de aquí hemos despejado el valor de la masa. Podemos simplificarlo. Vamos a tener gravedad por seno de tita menos mu por gravedad coseno de tita igual a la aceleración. Esa va a ser una ecuación 1. Para la aceleración, nosotros en esta ecuación desconocemos el ángulo tita y desconocemos el valor de la aceleración. Lo que nosotros deseamos hallar es el ángulo tita, pero como tenemos la aceleración como incógnita es un inconveniente. Sin embargo, podemos hallar ese valor a través de la cinemática, ya que nos está dando un dato de tiempo y un dato de distancia recorrida. Entonces para la aceleración podemos emplear la siguiente ecuación. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este valor se va a hacer 0. Vamos a tener 6.6, que era el desplazamiento, es igual a 0 por 10, que es el tiempo, más un medio de la aceleración por 10 al cuadrado. Despejando la aceleración de esta ecuación nos va a dar un resultado de aceleración igual a 0.132 metros por segundo al cuadrado. Resolviendo la ecuación 1, vamos a tener seno de tita menos mu por coseno de tita igual a aceleración sobre la gravedad. De aquí despejamos el valor del ángulo tita. Vamos a reemplazar los datos. Mu es 0.25, eso viene de los datos del problema. Aceleración es el valor que acabamos de hallar y el valor de la aceleración de la gravedad, que es una constante. Si nosotros resolvemos esta ecuación trigonométrica, vamos a hallar un valor de tita igual a 14.8 grados. Es el valor de la inclinación del plano. Para el problema 7, una barra uniforme pesa W. Está unida al bastidor mediante una articulación de pasador en A. ¿Qué aceleración hacia la derecha debe tener el bastidor para hacer que la reacción sobre la barra en el punto B sea 0? ¿Cuál es la reacción en el pasador cuando la reacción en B es 0? Entonces vamos a tener el siguiente gráfico del problema. Tenemos una barra que está unida a una articulación y está apoyada en un punto B. El problema me está pidiendo que yo determine una aceleración que haga que la reacción en este punto, reacción en B, sea igual a 0. Es decir, que la aceleración necesaria para que entre en movimiento y deje de estar en contacto. Aparte tenemos una reacción en A. Debido a que es una articulación, vamos a tener una reacción vertical y una reacción horizontal. Entonces, vamos a asumir la condición del problema. Diremos, si el punto B deja de estar en contacto, entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Vamos a tener
masa por aceleración, perdón, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Y la única fuerza que va a actuar en el eje X para cuando la barra deje de estar en contacto en este punto va a ser igual a la reacción en A, pero dirigida en el eje X. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. Para la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, porque el problema nos está diciendo que eh, la re- la rex- qué aceleración hacia la derecha debe tener el bastidor. Entonces la aceleración va a actuar solo en sentido horizontal hacia la derecha. Si la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la única fuerza que está actuando en Y, bueno, son dos fuerzas en realidad. La reacción en A por seno de tita, que es la reacción en A proyectada en el eje vertical, y el peso de la propia barra, W, es igual a 0. Entonces podemos tener estas dos ecuaciones. Reacción en A coseno de tita, que es la reacción en A descompuesta en el eje X, es igual a la masa por la aceleración. Reacción en A por seno de tita es igual a la masa por la gravedad. Si nosotros dividimos la ecuación 2 entre la 1, vamos a tener tangente de tita es igual a la gravedad sobre la aceleración. De aquí mi trabajo es despejar el valor de la aceleración. Aceleración es igual a gravedad por tangente de tita, y gravedad por tangente de tita es igual a gravedad sobre tangente de tita es igual a gravedad sobre tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados es raíz de 3, por tanto la aceleración es igual a gravedad sobre raíz de 3. Podemos dejar el resultado así, ya que gravedad es un valor constante. Entonces ya tenemos la aceleración, el valor de la aceleración a la derecha. La otra pregunta es, ¿cuál es la reacción en el pasador cuando la reacción en B es 0? Entonces vamos a determinar la reacción a través de la proyección en el eje horizontal. Como podemos ver aquí, vamos a emplear la ecuación 1 y vamos a tener que reacción en A coseno de tita es igual a masa por la aceleración, pero la aceleración ya la he encontrado aquí, por tanto podemos poner masa por gravedad sobre raíz de 3. Despejamos la reacción en A, eso va a ser igual a masa por gravedad sobre raíz de 3. Este coseno de tita va a pasar a dividir acá, y recordemos que tita es igual a 60 grados. Por tanto vamos a tener masa por gravedad por raíz de 3 por 1/2. Ese 1/2 va a pasar a multiplicar aquí al numerador, es el valor, el número 2 va a pasar a multiplicar al numerador, vamos a tener 2 veces el peso, porque masa por gravedad es el peso, 2 veces el peso sobre raíz de 3. Ese viene a ser la respuesta para el valor de la reacción en A. Problema 8. Me dice, en el sistema mostrado las masas m sub b igual a 8 kilogramos y m sub c igual a 2 kilogramos están apoyadas sobre un bloque m sub a igual a 5 kilogramos. Conociendo que la aceleración en B es igual a 5 veces la aceleración en C, que alfa más beta es igual a 90, y si las superficies son todas lisas, encuentre la aceleración de cada bloque y los ángulos alfa y beta. Entonces el gráfico del problema viene a ser el siguiente. Este es el gráfico del problema. Tenemos un bloque en forma de triángulo. Tenemos dos bloques trapezoidales que están colocados sobre este bloque triangular. Entonces, si soltamos el sistema de bloques, se va a desplazar de una cierta forma. El bloque sub A se va a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. El bloque sub B va a bajar o va a subir. El bloque sub C va a bajar o va a subir. En el sentido contrario al bloque sub B. Si B baja, C sube. Si C baja, B sube. Entonces tenemos el plano triangular A, que tiene dos ángulos, alfa y beta, en sus dos extremos. Y me dice que los dos ángulos forman un ángulo de 90 grados. Por tanto, yo puedo asumir que el ángulo que está aquí, en la cima del bloque triangular, es 90 grados. Porque la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 90 grados. Como alfa y beta suman 90 grados, este otro ángulo tiene que ser 90 grados. Entonces vamos a comenzar a resolver el problema. Vamos a plantear ecuaciones para cada bloque. Primero vamos a trabajar con el bloque B. El bloque B solo se va a desplazar en el eje Y.
Por tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa de B por la aceleración en B. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque B? Actúa su propio peso y la normal que ofrece el cuerpo A al cuerpo B. Voy a tener peso sub B menos la normal AB por coseno de alfa. Ahora, coseno de alfa se produce ¿por qué? Vamos a explicarlo a través del gráfico. Este es el punto de contacto entre A y B. Aquí está actuando el peso de B. Pero la reacción normal en realidad se está replicando acá, de forma perpendicular a las superficies. Entonces esto viene a ser la normal AB. Pero yo estoy trabajando en el eje vertical. Recordemos que nuestros ejes tienen este sentido, perdón. Tienen nuestros ejes un sentido vertical y un sentido horizontal. Entonces aquí voy a tener mi eje vertical, mi eje horizontal, X. Aquí voy a tener Y. Entonces mi análisis es en el eje vertical. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Por qué es coseno de alfa? Si nosotros observamos el ángulo alfa, se va a replicar aquí. El ángulo alfa se replica aquí. Entonces, si esto forma 90 grados entre la normal AB y esta parte de la superficie, porque recordemos que la reacción normal es perpendicular a la superficie, el ángulo se va a replicar aquí, en el complemento de dicha sección. ¿Por qué? Porque entre este sector, que es esta recta vertical y esta recta horizontal, tenemos el ángulo alfa aquí, y aquí podemos decir que tenemos un ángulo beta, este ángulo beta de aquí. Vamos a colocarlo provisionalmente como beta, porque también recordemos que alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces, si aquí yo también tengo un ángulo perpendicular, que es esta recta vertical hacia abajo, y esta recta horizontal, el ángulo alfa se va a replicar aquí, y el ángulo beta se va a replicar en esta parte. Eso va a ser beta. Pero a mí recordemos que me interesa el eje vertical. Por tanto, ¿cómo yo hallo la proyección de esta reacción normal en el eje vertical? La proyecto con el ángulo, ¿no ve? El ángulo alfa. Entonces voy a tener normal AB por el coseno de alfa, porque el coseno está vinculado con el lado adyacente. En este caso el lado adyacente es el eje vertical. Ya habiendo explicado esto, entonces vamos a tener peso sub B menos normal AB por coseno de alfa. Eso es igual a la masa de B por la aceleración en B. Para el bloque C vamos a tener exactamente lo mismo, pero en este caso, muy importante, podríamos asumir un sentido de movimiento. Aquí me dice que la masa de B es igual a 8 kilogramos y la masa de C es 2 kilogramos. Por lógica yo puedo pensar que si yo suelto el sistema, la masa de B se va a desplazar hacia abajo, porque su masa es superior a la masa de C, que se va a desplazar hacia arriba. ¿Por qué se va a desplazar hacia arriba? Porque en cuanto el bloque B se desplace hacia abajo, el bloque A va a moverse hacia la derecha. Si el bloque A se mueve hacia la derecha, ustedes fíjense bien, esta superficie de contacto se va a subir hasta, por ejemplo, aquí. Entonces C va a estar apoyada sobre esta parte, es decir, va a estar más arriba de lo que estaba en un inicio. Va a tender a subir. Yo puedo asumir ese sentido. Puede que me esté equivocando por alguna razón de cálculo, y en el resultado el valor de la aceleración simplemente me va a dar un resultado negativo, lo que va a querer decir que el sentido que yo he asumido era erróneo o era contrario al sentido real. Voy a asumir el sentido en ese caso. Entonces, para mí peso de B va a ser positivo porque está yendo hacia abajo, menos normal AB coseno de alfa.
para mí esto va a ser negativo porque está yendo hacia arriba. Es igual a masa de B por la aceleración de B. Para el objeto C, vamos a colocar aquí objeto B. Y este es para el objeto C. Para el objeto C, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa de C por la aceleración de C. Entonces, en este caso, como C se va a desplazar hacia arriba, voy a colocar la normal de contacto entre A y C por coseno de beta hacia arriba, menos masa de C por la gravedad, que es el peso, hacia abajo. Es igual a masa de C por la aceleración de C. Y finalmente, para el bloque A, yo también voy a tener un análisis. Voy a analizar el eje horizontal. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa de A por la aceleración en A. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre el eje A de forma, perdón, sobre el bloque A en sentido horizontal? Sobre el bloque A van a actuar solo dos fuerzas. Van a actuar la fuerza de contacto entre A y B y la fuerza de contacto entre A y C. Como hemos visto, vamos a trasladar esto que habíamos graficado acá. A ver, para detallarlo un poco, como si estuviésemos haciendo una ampliación con lupa. Si nosotros teníamos que la normal AB para el contacto entre los cuerpos B y A era hacia arriba, pero era la reacción que ofrecía el cuerpo A hacia el cuerpo B. Pero en este caso, como estoy analizando el cuerpo A, yo quiero la reacción que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A, el sentido contrario. Es decir, que la reacción que ofrece este cuerpo B hacia el cuerpo A es empujarlo hacia la izquierda. Cuando baje lo va a empujar hacia la izquierda. Entonces, en realidad la normal AB va a estar aquí. Esa va a ser la normal AB. Tiene otro sentido. Tiene la misma dirección y tiene el mismo módulo, pero va a tener otro sentido. Es lo mismo que está ocurriendo en el primer problema que habíamos revisado. En en el que para el análisis del cuerpo A, esta reacción normal está yendo hacia la izquierda. En cambio, para el cuerpo B, la reacción normal estaba yendo hacia la derecha. Porque depende de qué cuerpo se esté analizando y de cómo trabaje la reacción o la interacción entre los cuerpos o los cuerpos con la superficie. Volviendo al problema. Entonces, teniendo en cuenta este valor del ángulo, el ángulo que habíamos trabajado aquí, que era, vamos a volver a colocarlo. El ángulo alfa va a actuar así. Después va a trabajar en este cuadrante, va a trabajar en este sector. Va a trabajar aquí. Después va a trabajar aquí. Finalmente vamos a tener que trabajar en este sector. Entonces, si yo quiero una reacción horizontal, voy a trabajar en realidad con el seno de alfa, ¿no? Porque si yo yo quiero la proyección sobre este eje, el eje horizontal X, y este es el eje vertical Y. Si yo quiero una proyección en el eje horizontal, voy a trabajar con el seno del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque es el opuesto a este ángulo. Entonces voy a tener normal AB seno de alfa menos normal AC seno de beta es igual a la masa de A por la aceleración en A. La normal de contacto entre A y C por seno de beta es exactamente lo mismo que pasa con el cuerpo B, pero del otro lado vamos a trabajar con este otro ángulo beta. Ya teniendo mis tres ecuaciones, voy a buscar las condiciones que me da el problema. Me dice que la aceleración en B es igual a 5 veces la aceleración en C y que la suma de los ángulos es igual a 90 grados.
Yo puedo trabajar un ángulo en función del otro para reducir la cantidad de variables que tengo. Voy a tener que beta es igual a 90 menos alfa. Por tanto, el coseno de beta por propiedades trigonométricas va a ser igual al seno de alfa. Si nosotros hacemos, recordamos la identidad de seno de 90 menos alfa, vamos a tener que esto es igual a coseno de alfa. Por tanto, como tenemos seno de beta, que es 0 de 90 menos alfa, eso va a ser igual a coseno de alfa. Coseno de beta es igual a seno de alfa, por las mismas propiedades. Entonces, vamos a trabajar nuevamente con las ecuaciones. Aquí vamos a ponerle 1, 2 y 3. Entonces estas ecuaciones aparecen aquí. 1, 2 y 3. Lo único que hemos hecho es trabajarlas un poquito. Hemos colocado el peso en función de la masa por la gravedad. Hemos despejado lo que eran las incógnitas de las normales, ¿no? Ahora, para las aceleraciones. Yo puedo hallar en este caso, en este problema, una relación de aceleraciones. Aquí vamos a ver cómo se está desplazando en realidad los cuerpos. B, como podemos ver, aquí ha descendido. El cuerpo A se ha desplazado hacia la derecha. Y el cuerpo C, en realidad, ha subido aquí hacia este plano. Podemos decir que está aquí, apoyado ahí. Entonces, aquí por ejemplo me dice distancia de B sobre distancia de A es igual a la tangente de A. Como podemos ver aquí, cuando se haya producido este desplazamiento, la distancia de A recorrida va a ser esto. Esta es la distancia de A recorrida. Y la distancia de B que ha recorrido va a ser todo esto. Todo lo que ha descendido el cuerpo B y todo lo que se ha desplazado el cuerpo A. Si yo relaciono estas distancias con el ángulo alfa, voy a tener que el opuesto al ángulo, que es distancia en B, sobre la adyacente al ángulo, que es la distancia en A, es igual a la tangente de alfa. Va a pasar lo mismo para el cuerpo C. Esta es la distancia que ha recorrido el cuerpo A. Y esta es la distancia que ha ascendido el cuerpo C. Y aquí está el ángulo beta, entonces yo puedo trabajar de la misma forma. Distancia de C, que es el opuesto, sobre distancia de A, que es el adyacente, es igual a la tangente de beta. Si yo despejo de aquí distancia de B y distancia de C, voy a tener que es igual a perdón, la distancia de B es igual a la distancia de A por la tangente de alfa, y la distancia de C es igual a la distancia de A por la tangente de beta. Entonces, ya teniendo esto, la distancia de B en realidad va a estar dada por la ecuación distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero en este caso los cuerpos se van a desplazar a partir del reposo, por tanto la velocidad inicial por el tiempo es 0. Como la velocidad inicial por el tiempo es 0, las distancias solo van a estar en función de este término, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y va a ser independiente para cada aceleración. Voy a tener un medio de la aceleración en B por el tiempo al cuadrado es igual a un medio de la aceleración en A por el tiempo al cuadrado por la tangente de A. Yo aquí puedo simplificar los valores de un medio, los valores de tiempo al cuadrado, y simplemente me voy a quedar con aceleración en B es igual a la aceleración en A por la tangente de A. Y lo mismo va a pasar con el cuerpo C, con esta ecuación. Aceleración en C es igual a la aceleración en A por la tangente de beta. Aquí yo tengo ecuación 1' en realidad para que no se confunda con estas ecuaciones, y 2'. Entonces, dividiendo 1' entre 2', voy a tener aceleración en B sobre aceleración en C es igual a tangente de alfa sobre tangente de beta. Pero recuerden que tenemos una relación entre alfa y beta.
beta es igual a 90 menos alfa. Voy a tener tangente de alfa, y por identidades trigonométricas, tangente de 90 menos alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa, es decir, cotangente de alfa. Si yo simplifico esto, este 1 por 1 es 1 en el denominador, tangente de alfa por tangente de alfa es tangente de alfa al cuadrado. Y también recuerdo la condición de la relación de aceleraciones que me ha dado el problema. El problema me decía que la aceleración en B es 5 veces la aceleración en C. Y esa condición la he puesto aquí. Reemplazo esa condición aquí. Voy a tener 5 veces la aceleración en C sobre la aceleración en C es igual al cuadrado de la tangente de alfa. De aquí se va a ir aceleración en C. Y voy a tener que alfa es igual a la cotangente de raíz de 5. Y eso es igual a 65.9 grados. Y como beta es 90 grados menos alfa es 90 menos 65.9, beta es igual a 24.1 grados. Voy a hallar las funciones trigonométricas principales para el ángulo alfa. Coseno de alfa, es decir, coseno de 65.9 es igual a 0.408. Seno de 65.9 es igual a 0.913. Reemplazando nuestro sistema de ecuaciones obtenido con la sumatoria de fuerzas, es decir, este sistema de 1, 2 y 3 ecuaciones, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 0.408 por la normal AB es igual a masa de B por la gravedad menos 5 veces la masa de B por la aceleración en C. Lo que estoy haciendo es reemplazar coseno de alfa y seno de alfa en las tres ecuaciones. ¿Qué incógnitas vamos a tener? Vamos a tener de incógnitas la normal entre A y B, la normal entre A y C y el valor de la aceleración en C, porque todas las aceleraciones ya las he colocado en función de aceleración en C. Entonces tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Si yo resuelvo este sistema, voy a tener los resultados. Los resultados son: la normal AB es igual a 15.775 newtons, normal en AC es igual a 25.413, aquí faltaba la unidad, newton, y la aceleración en C es igual a 1.8 metros por segundo al cuadrado. El problema me estaba pidiendo que yo encuentre la aceleración de cada bloque y el valor de los ángulos. Entonces yo tengo la aceleración en C, tengo la relación entre B y las aceleraciones de B y C. La aceleración en B es 5 veces la aceleración que hemos hallado, es decir, 9.0 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración en A es 2.236 veces la aceleración en C, es decir, 2.236 por 1.8 es igual a 4.023. Recordemos que esta aceleración de A en función de aceleración en C estaba aquí. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí, en esta ecuación, la ecuación 2'. Y finalmente para los ángulos ya los habíamos hallado previamente. Alfa 65.9, beta igual a 24.1. Teniendo todos esos resultados, el problema queda concluido hasta ese punto. Problema 9. Calcular las aceleraciones de las masas en el sistema mostrado en la figura, sabiendo que la masa 1 es igual a 11 kilogramos, la masa 2 es igual a 6 kilogramos, la masa 3 es igual a 4 kilogramos, la masa 4 es igual a 1 kilogramo. La gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, el coeficiente de rozamiento es igual a 0.98. 1 y 2 están conectados a través de una cuerda, 3 y 4 están conectados a través de otra cuerda. Entonces vamos a tener el siguiente sistema. Como me dice el problema, en realidad lo que tengo aquí es que 3 y 4 están conectados por una cuerda. Como podemos ver, está distinguida con un solo color, esta cuerda azul. 2 y 1 están unidos por otra cuerda verde. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre para cada objeto que tengo en el problema, y tengo que calcular las aceleraciones de las masas, ¿no? Que en realidad va a estar dada por un valor de aceleración. La solución: anotaremos las fuerzas que interactúan con los cuerpos de la figura. Entonces aquí ya tenemos plasmado el gráfico con todas las fuerzas que están interactuando. Para el cuerpo 1, por ejemplo, están interactuando su peso y una tensión 2.
Para el cuerpo 2 está actuando la reacción entre 2 y 3. Está actuando obviamente este cable que está jalando hacia este lado, la tensión sub 2, y está actuando la normal que ofrece la superficie y el peso del propio cuerpo. Y obviamente estamos considerando la normal porque hay una fuerza de fricción. Para el cuerpo 3 igual están actuando su normal, su peso, su fricción. En este caso está actuando la tensión 1, porque recordemos que el cuerpo 3 está unido al cuerpo 4. Está actuando esta tensión y está actuando la fuerza de reacción entre ambos cuerpos. Y para el cuerpo 4 únicamente está actuando su peso y la tensión 1. Entonces vamos a hacer el análisis de sumatoria de fuerzas para cada bloque. Para el bloque 1 solamente vamos a hacer el análisis en el eje Y. Ahora, ¿qué sentidos vamos a asumir? Vamos a asumir este sentido. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que la masa 1 tiene una masa mucho más grande que la masa 4. Por eso estoy asumiendo que el sentido se está desplazando 1 hacia abajo. Como está conectado 1 con 2, 2 se va a desplazar hacia la derecha. Como por la fuerza de contacto, si 2 se desplaza hacia la derecha, 3 también se va a desplazar hacia la derecha. Y 3 va a jalar hacia al bloque 4 hacia arriba. Ese es el sentido que yo estoy asumiendo. Si es que yo estuviese equivocado, el valor de la aceleración va a ser negativo. Entonces, como 1 está descendiendo, el peso va a ser positivo. Peso menos la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Y de aquí puedo despejar el valor de la tensión. Recordemos que peso es igual a masa por la gravedad. Despejando los valores voy a tener que tensión 1 es igual a masa 1 por la gravedad menos la aceleración. Esa va a ser mi ecuación 1. Para el bloque 2 voy a tener sumatoria de fuerzas en Y y en X. En Y voy a tener la normal en 2 menos el peso 2, que es igual a 0, porque no se está desplazando en ese eje. Despejando el valor de la normal, voy a tener normal 2 y es igual a masa sub 2 por la gravedad. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Tensión 1 menos la reacción menos la fricción 2. Recordemos que el bloque 2 se está desplazando por acción de la tensión. Voy a tener tensión, en este caso debería ser tensión 2 por el gráfico, ¿no? Aquí debería ser tensión sub 2, que es la tensión que la está jalando. Tensión 2 menos la reacción, porque la reacción que ofrece 3 hacia 2 es hacia la izquierda, menos la reacción menos la fricción. La fricción siempre se va a oponer al movimiento de los cuerpos. Como ya estoy asumiendo que 1 está bajando y 2 se está desplazando hacia la derecha, la fricción va a actuar hacia la izquierda. Voy a tener tensión sub 2 menos la reacción menos la fricción sub 2. Es igual a la masa 2 por la aceleración. De aquí, si yo reemplazo los valores, voy a tener tensión sub 2 es igual, tensión sub 2 menos la reacción menos mu por la normal sub 2, que es la fricción, es igual a la masa sub 2 por la aceleración. Para el bloque 3, fuerza en Y es igual a normal en 3 menos peso 3. Yo voy a despejarle el valor de la normal en 3 es igual a la masa sub 3 por la gravedad. Para la sumatoria de fuerzas en el eje X, está actuando la reacción hacia la derecha, la fuerza de rozamiento está actuando hacia la izquierda, por eso es negativo. Y en este caso la tensión está jalando hacia este lado. En este caso es la tensión 1, ¿no? Es la tensión 1. Aquí igual vamos a tener la tensión 1. De aquí lo único que hemos hecho es colocar la fricción en función de mu por la normal. Para el bloque 4 finalmente, como está subiendo, yo voy a asumir que la tensión está jalando hacia arriba. En este caso es la tensión 1. Tensión 1 menos peso sub 4 es igual a masa sub 4 por la aceleración. Tensión 1. Y en el caso anterior era tensión sub 2. Según el gráfico. Tensión 1 es igual a la masa sub 4 por la gravedad más la aceleración. Reemplazando 1 y 2 en la ecuación 3 voy a tener masa sub 1 por la gravedad menos la aceleración menos la reacción menos mu por la masa sub 2 por la gravedad
Ese es, eso es igual a la masa sub 2 por la aceleración. ¿Qué ecuaciones estamos reemplazando en realidad? Estamos reemplazando esta y esta otra. Vamos a tener esto que va a venir de la ecuación 1 y de la ecuación 2 va a venir esto, masa sub 2 por la gravedad. Luego, reemplazando 4 y 6 en 5, vamos a tener reacción menos mu por masa sub 3 por la gravedad, menos masa sub 4 por la gravedad, más la aceleración es igual a la masa sub 3 por la aceleración. En realidad estamos reemplazando en esta ecuación, la ecuación 5, que era la sumatoria de fuerzas en X para el bloque 3. Estamos reemplazando el valor de la normal y el valor de la tensión sub 1. ¿Lo ve? Aquí. Entonces me va a dar esta ecuación. Si yo aquí trabajo un poco, voy a tener que la reacción es igual a la masa sub 3 por la aceleración más mu por la gravedad, más masa sub 4 por la gravedad más la aceleración. Eso me va a dar una ecuación 8. Y si yo reemplazo la ecuación 8 en la ecuación 7, es decir, voy a reemplazar este valor de la reacción por este otro que yo he hallado aquí, esto. Voy a tener esta ecuación. Masa sub 1 por la gravedad menos la aceleración, más masa sub 3 por la aceleración más mu por la gravedad, menos masa sub 4 por la gravedad más la aceleración, menos mu por masa sub 2 por la gravedad, es igual a la masa sub 2 por la aceleración. Voy a distribuir estos paréntesis. Voy a tener masa sub 1 por la gravedad, menos masa sub 1 por la aceleración, que viene de aquí, menos masa sub 3 por la aceleración, menos masa sub 3 por mu por la gravedad, que viene de este otro paréntesis, menos masa sub 4 por la gravedad, menos masa sub 4 por la aceleración, que viene de este paréntesis, menos mu por masa sub 2 por la gravedad, es igual a la masa sub 2 por la aceleración. De aquí voy a despejar los términos que solo están en función de la aceleración. ¿Por qué? Porque mi trabajo va a ser despejar la aceleración. Voy a tener masa sub 2 por la aceleración, más masa sub 1 por la aceleración, más masa sub 3 por la aceleración, más masa sub 4 por la aceleración. Y en el otro lado voy a tener los otros términos que no contienen a la variable a. Masa sub 1 por la gravedad, menos masa sub 3 por mu por la gravedad, menos masa sub 4 por la gravedad, menos mu por masa sub 2 por la gravedad. Si yo despejo el valor de la aceleración, voy a tener esta ecuación. Reemplazo los datos. Recuerdo que la gravedad ya la tengo como constante. Las masas todas las tengo como datos. El valor de mu es igual a 0.98. Por tanto, ya puedo resolver el problema. Introduzco este valor en la calculadora y voy a tener que el valor de la aceleración es igual a 0.09 metros por segundo al cuadrado. Probablemente sea un valor relativamente pequeño, precisamente por el valor de la constante de rozamiento, que es 0.98. Es casi una superficie, podríamos decir que es una superficie bastante rugosa. Entonces el problema concluiría aquí. Tenemos el valor de la aceleración para los 4 bloques y el sentido de movimiento, como podemos ver, es positivo. Por tanto, el signo que yo he asumido aquí era correcto.